¿Cuál es la importancia narrativa de cada miembro de la tripulación? Hay un momento en cada obra en la que esta misma debe demostrar, entre muchas otras cosas, la utilidad narrativa de sus personajes, ya sea porque por sí mismos sean personajes que representan cuestiones filosóficas para el autor y que se encargan de dar una respuesta a ellas, o que su mera existencia en la obra ha servido para el crecimiento de su protagonista. Desde Water 7 es que Oda comienza a profundizar más en la vital importancia de los roles de la tripulación, que no son solo un grupo de amigos, sino que si quieren lograr sus objetivos, o meramente sobrevivir a su viaje, deben trabajar como una banda organizada, para sobrepasar las cada vez más difíciles pruebas como son los líderes de la marina o piratas cada vez más fuertes, haciendo énfasis a partir de esta saga en la existencia del Nuevo Mundo, y en los 4 señores del mar como la máxima fuerza en el océano que les queda más adelante, anticipándoles algo en palabras de quienes lo han vivido y por sus propias dificultades en este arco. Los sombreros de paja no están listos para el Nuevo Mundo. ¿Y qué significa Luffy para ellos? ¿Pero qué hay de lo que cada uno de ellos significa para Luffy? Oda, para suavizar toda esta ejerciente presión sobre los protagonistas que más tarde tendrá su estallido, su autor vuelve a añadir más fantasía a una parte de la historia que tanto le gusta dibujar como ya se vio en Skypiea, creando estos micromundos que son estas islas que encajan extrañamente con el resto del estilo visual y lógico de la obra. Decide crear toda una saga evento enfocada en Halloween. Pero, dejando de lado el propio motivo estético personal de Oda de tematizar así la isla, ¿por qué enfocarla en Halloween? En los zombies. Hemos visto a lo largo de todas las islas que han visitado nuestros protagonistas, a personas que aspiran a lograr sus sueños y se embarcan en una empresa para cumplirla, como son por ejemplo cada uno de los sombreros de paja, a personas que lograron sus sueños en vida, como Goldie Roger, o a personajes que, gracias a su influencia sobre los demás, otros los lograron por ellos, como Hiruluk o Noland y Calgara. Pero ¿qué pasa cuando esas promesas caen en el olvido totalmente con los que las portaban? Si todos los esfuerzos por lograr un sueño terminan con la muerte de sus individuos, tanto física como metafórica. En el segundo caso, se convierten en muertos vivientes, una maldición de la que son incapaces de deshacerse. Esto es lo que sucede con Gekko Moria, quien tras su derrota contra Kaido, perdiendo a todos sus camaradas en la batalla, busca otra manera de acumular poder manipulando las sombras de los demás, de alimentarse de ellas, y de convertir a lo que antes eran marineros con aspiraciones en simples títeres, apropiándose incluso del cuerpo de un guerrero como Oars. Oda también nos plantea con esto y la ambición de Hawkback, revivir a Victoria Sindri, hasta qué punto son capaces de llegar algunos con tal de lograr sus metas, sin importar si tienen que herir o manipular a los demás. Pues ya no es solo tomar el control de las islas, sino que se apropian de las almas de las personas para su propio beneficio. Porque cuán retorcido tiene que ser alguien para que no importe que en el cuerpo revivido ya no habite la personalidad de la persona que fue en vida. Es así como Chopper deja de respetar al médico que más admiraba, pues choca diametralmente con los valores que sus maestros y este ha adoptado como ética médica. O que no puedas crear lazos con tus lacayos, pues son movidos por tus hilos, chocando con la forma de Luffy de cómo ve él a su tripulación. Por esta clase de elementos y más, es que para mí Thriller Bark se presenta como un arco mucho más relevante para One Piece de lo que lo hace Skypiea, y de lo que mucha gente le he visto decir sobre esta saga, como que es más aburrida o menos relevante para ellos. Y en parte, estoy de acuerdo. Venimos de literalmente un pick increíble como lo fue todo Water 7, en el que Oda fue capaz de mantener un nivel de calidad en los capítulos y arcos de toda la saga simplemente perfectos, y con una carga dramática gigantesca por todas partes y tramas,
bajando ahora a las revoluciones del arco con toda esta aventura de los más débiles de la tripulación por el castillo y luego con la llegada del resto, bajando incluso mi propia atención, hasta exactamente el episodio 350 del anime, que es en el momento en el que Brook se une a la batalla en Thriller Bark y se decide a recuperar su sombra, que es donde el arco comienza a ganar más interés. También es cierto que la batalla final queda estirada bastante más de lo necesario para llevar al límite de la derrota a los Mugiwara. Independientemente de su calidad como arco, que es uno bueno, pero que tarda en arrancar, termina siendo bastante importante, tanto para el futuro más lejano, con referencias a Wano en muchas partes, con además la conexión directa con el one-shot precuela con el personaje de Ryuma, a Big Mom con Lola como una de sus hijas, como el más inmediato presente. ¿Para qué están sus compañeros? Las razones de por qué Zoro es tan buen personaje son numerosas. Primero, su propio carisma natural como personaje y el perfecto diseño del personaje que Oda ha ido puliendo con el tiempo, y su particular, pero estéticamente atractiva, forma de luchar como espadachín. Y también que, a pesar de su ambición desmedida por ser el mayor maestro de la espada, tampoco es alguien perfecto en otros aspectos que no tengan que ver con la espada, como su lamentable sentido de la orientación o su rivalidad infantil con Sanji. Pero lo que lo hace un personaje más entrañable es el hecho de que desde bien principio de la obra se mantiene rígido y transparente en su código moral. Y todas sus acciones desde ese momento han sido viviendo bajo sus propias normas, aportando sabiduría, siendo muchas veces más perceptivo que el resto en las decisiones que iba tomando Luffy, y sentido del honor a las decisiones que tanto él toma como las que cree que el grupo debe tomar y sobre todo Luffy, su capitán. Y es que Zoro es vital para ese cambio de mentalidad de los Mugiwara como tripulación, porque lo está apostando todo, su vida, su sueño, en la persona por la que dejó de cazar piratas en busca de grandes espadachines, para terminar siguiendo a uno, quedando por el camino impregnado por su sueño y llegando a admirar profundamente a ese hombre. Al principio de conocer a Luffy, todos se reían cuando le escuchaban decir su meta en la vida, pero su tripulación, cuando le ven a actuar, cada vez comienzan a ver que tal vez no sea tan descabellado que él se convertirá en el pirata número 1, tanto por la fuerza que ha demostrado como por su magnetismo entre las gentes e influencia por cada nación que han pasado. Cuando miran al cielo, saben que el ganador que surca las nubes es Luffy Sombrero de Paja, aquel que porta la libertad. Tadashi, Mikawari no, kono ore no inochi hitotsu de kanben shite morai te. Omae wa shineru to iu no ka? Sou suru hoka, ima ichimi o sukuu tedate ga ne. Senchou hitori mamore ne de temee no yashin mo ne daro. Este código inicial que le hizo cargar con esa promesa, ese sueño de Kuina, entra en conflicto con lo que cree que ahora es su deber más inmediato, algo incluso más grande que él y su sueño. Zoro ha ido cambiando con el tiempo. No es solo que ahora sea más fuerte, sino que ha creado lazos reales tanto con Luffy como con el resto de sus compañeros. Y estos también tienen su confianza depositada en él. Le debe prácticamente la vida a Luffy por haberle llevado hasta ahí y haberle ayudado a ser más fuerte, habiéndole jurado nunca más perder y siendo testigo de su derrota en aquel momento en el que se rinde ante Mihawk por su falta de fuerza. Ahora entrega la espada voluntariamente y ofrece su vida para apostar por la fortaleza de Luffy, por aquel en el que él cree que será el rey de los piratas. Esta acción responde a ese deber inmediato, responde a una jerarquía natural de mando, porque aunque es cierto que los Mugiwara funcionan como un grupo en el que cada uno tiene sus propios sueños que los han llevado en primer lugar a formar parte de la tripulación, es parte de esa maduración el entender que deben de estar tanto para Luffy como él ha estado allí para ellos.
que es gracias a él que han comenzado su camino a dibujar un mapa completo del mundo, a ser un valiente guerrero del mar, o a tratar de encontrar el All Blue, a tratar de cumplir cada sueño de los Mugiwara. Zoro no noquea a Sanji solo porque crea que no sea capaz de soportarlo. Él mismo tampoco está seguro de poder hacerlo y está listo para que este sea su final, sino porque sobre todo es su responsabilidad. Estando él aún en pie, es el siguiente con cargar con el peso de su amigo. Es casi una acción que haría un hermano mayor, consolidándose definitivamente, por méritos propios, como uno de los personajes más fuertes, física y mentalmente de la tripulación, y sobre todo, consolidándose como el amigo más cercano, la mano derecha del futuro rey de los piratas. ここで何があった？何もなかった。La historia de Brook conecta con esta idea citada al principio de que tal vez no todos los sueños tienen que cumplirse nunca. Algunos de ellos mueren, cuando sus portadores mueren, y son olvidados. Y esta idea no es realmente nueva en la obra. Toda la base filosófica de Hiruluk se basaba en esa idea, pero no había llegado a prestar nunca atención a los personajes que no habían logrado sus metas. ¿Cuál era el sueño de Crocodile? Nunca está explícitamente mencionado, pero se deduce que, siendo uno de los viejos prometedores novatos, estaba en busca también del One Piece y ser el rey de los piratas. ¿En qué lugar le deja como individuo acabar en una de las primeras islas del Grand Line y trabajar para el gobierno mundial? ¿En qué lugar le deja que otro novato le derrote, desbarate sus planes de conquista de Alabasta y lo apresen quitándole ese título de Shichibukai? En una completa humillación e impotencia. Una sombra, un esqueleto de lo que alguna vez en vida, cuando la pasión por su sueño le hacía tener ambiciones, y ahora es la calavera de lo que su vida alguna vez pudo llegar a ser. Y este sería el caso de Brook, si no se le hubiera presentado esa segunda oportunidad gracias a su fruta. Pero por unos largos 50 años, esa habilidad de la fruta se convierte realmente en una maldición. El pasado de Brook es trágico. Desafortunadamente, es típicamente trágico. Es una historia de lo que le pasa a miles de piratas que han navegado por esos mares. Todos con una meta. Muchos de ellos, la mayoría de estos, con sus barcos y cuerpos formando parte ya del escenario del Grand Line, como el Triángulo de Florian, donde tanto los restos de su barco como de sus compañeros yacen junto a él durante todo ese tiempo, cada vez encerrándolo más en su propia soledad. Aún más cuando le es arrebatada su sombra, representando sus ganas de vivir, esos sueños de los que Moria se alimenta para dar forma a sus pesadillas. ¿Qué sentido tiene vagar por el océano en ese barco destruido? ¿Qué sentido tiene vivir solo en este mundo? ¿Qué sentido tiene vivir si ha fallado a su promesa? Con esa mano que Luffy es capaz de tender a cualquiera que la merezca, a cualquiera que realmente la necesite, le muestra a Brook esa nueva oportunidad de volver a ver a Laboon. Tanto el resto de sombreros de paja como Luffy saben de primera mano de aquellas personas que, aún dentro de su sufrimiento, guardan un rayo de esperanza en ser liberados de este. En el caso de Brook, es el pelo afro. Porque es lo único que le queda de aquellos días, de esa promesa. De que esa promesa, sabiendo además que su amigo le sigue esperando en los Cabos Gemelos, sigue en pie. Que él sigue en pie para cumplirla. Brook recuerda lo que es estar vivo.
porque para él la representación de ello es cantar, reír, navegar por los mares hasta encontrarse con su amigo Laboon, junto a sus compañeros, sus amigos, sus nakamas. El poder de la tripulación de los sombreros de paja es que, como grupo, ya se han enfrentado a tantas situaciones de todos los tipos, tanto externas como internas, que ahora actúan como uno solo. Si lo que parecía que les unió alguna vez fueron los intereses comunes, ahora tanto los comunes como los individuales, todos forman parte ahora de los de toda la tripulación. Porque, a pesar de sus diferencias, como la rivalidad entre Zoro y Sanji, estos realmente se preocupan entre ellos a la hora de la verdad, porque a pesar de la cobardía de Usopp, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por Robin, o Sanji estando dispuesto a renunciar a su sueño, porque trabajan codo con codo, sin importar la situación, luchan y ríen juntos, y en especial, trabajan juntos en proteger al hombre que los ha juntado a todos, su capitán. La esencia de toda esta aventura que viven es eterna, pues será recordada tanto por ellos como por aquellos que oyeron y oirán de ellos, de los sombreros de paja. Eso es la canción de Binks, una canción que es transmitida entre barcos, entre tripulantes, entre sueños, que trasciende durante el tiempo, y que significa todo aquello que trasciende a la aventura. Thriller Bark es un cierre a toda esa madurez del grupo como uno. Entonces, ¿qué pasaría si Luffy no tuviera a sus compañeros? Nos vemos en Summit War. ¡Kaizoku da! ¡Ore wa! ¡Yoari!